Yo estoy muy emocionado con lo que esta palabra nos ha dado en estas semanas y por lo que va a seguir haciendo. Su palabra sigue actuando, sigue manifestándose y lo va a seguir haciendo el día de hoy. Este es el pasaje de Marcos 1:21. Antes de este pasaje, doy una breve introducción. Antes de este pasaje, pues la pastora nos habló del llamado. La semana pasada, Él nos llamó. Pero antes del llamado, fíjense bien cómo ha venido caminando de hermoso este evangelio. Antes del llamado, Jesús estuvo predicando en Galilea. Dice que llegó a Galilea, se fue de la tierra de los alrededores de Judea, que ya les expliqué que estaba al sur, y Galilea está al norte. Y en ese camino a Galilea, él predicó tres cosas. ¿Mm? Tres cosas bien sencillas. Y las resume en arrepiéntanse y crean el evangelio. Como que muy simple. ¿Cuáles eran las cosas? Arrepiéntanse y crean el evangelio. Parecería que es como muy fácil, pero es que lo que sucede es que Jesús está siguiendo el llamado del Padre cuando fue bautizado. Y unido a ese proceso, Jesús entra a Galilea y llama ya a algunos seguidores. Los primeros 4 seguidores de Jesús. ¿Quién se recuerda el nombre de algunos de esos 4? Primeros 4 seguidores. Llamó a Pedro, ¿verdad? Y a su hermano Andrés, son los primeros 2. Y habían otros 2 hermanos, los hijos del Zebedeo, muy bien. Y le decían los hijos del trueno, que era Santiago y Juan, los primeros 4 seguidores de Jesús, y va haciendo un equipo de gente para llegar a este pasaje con ese equipo de gente. Vamos a ponernos de pie un momentito, dice Marcos 1:21, por respeto a la palabra de Dios, dice, entraron en Cafarnaúm y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Mire qué interesante. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Y esto que acabo de leer es su palabra. Amén. Toma asiento, amado hermano. El mensaje que tengo hoy es el rey que llega al templo, que llega a la sinagoga. Quiero que veas esta imagen porque ese es el sentido del mensaje de hoy. Es Jesús, pero Jesús como rey, llegando a la sinagoga. Está llegando con un mensaje y aunque está vestido como un nazareno y aunque está caminando como uno de nosotros, algo pasa en esa sinagoga que le da la autoridad de rey. Y por eso quiero empezar hablándoles de las partes que nos interesan. Él dice que entraron a Cafarnaúm. Tan pronto como llegó el sábado, Jesús se fue a enseñar. Encontré algunas cositas de Cafarnaúm bien importantes. Cafarnaúm era una ciudad pesquera muy próspera. Había mucha pesca y Cafarnaúm era como de todas las ciudades que estaban ahí donde se concentraba toda la pesca. Había mucho dinero y mucho negocio en Cafarnaúm. Incluso en Cafarnaúm pasaba una carretera que hicieron los romanos. Ellos inventaron las carreteras, las empezaron a trazar en todo su imperio y una de las carreteras más importantes, 1500 millas en esa carretera, pasaba por Cafarnaúm. ¿Se imagina qué negocio? Venían productos de la India, venían productos de los países vecinos, también ellos sacaban productos, o sea que era un punto importantísimo de negocio. Ahí estaba el trabajo de Pedro, Andrés, Santiago y Juan, que hablaba la pastora la semana pasada. Ellos trabajaban ahí.
Antes. Ahora trabajaban para Jesús. Amén. ¿Cuántos de aquí trabajan para Jesús? ¿Sí? No importa el trabajo que usted tenga. ¿Sí? Hay distintas profesiones, pero ¿para quién trabajamos? Entonces, quiero ver la mano de los que trabajan para Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Rey por esto. ¿Sí? Estos 4 trabajaban antes solo para ese gran imperio pesquero, negociante, impresionante que había en Cafarnaúm. Ahí se recaudaban impuestos altísimos. Le cuento que ahí trabajaba Mateo. Todavía no estamos hablando de él. Pero si se imagina ese movimiento económico que había en Cafarnaúm, ese movimiento de carretera, ¿cómo sería el movimiento de impuestos ahí? Ahí va usted entendiendo poquito a poco a quién llama el Señor. Llama a 4 seguidores en una ciudad sumamente próspera y dice que en esa ciudad Jesús empieza este pasaje. Así que estamos empezando con Jesús en uno de los lugares más extraordinarios que aparecen. ¿Qué nos está llamando la atención? Primero, yo puse aquí un pizarrón, porque por lo menos a mí así me enseñaron. Yo sé que a usted ya no le enseñaron en pizarrón, pero tal vez sí. Jesús llegó a Cafarnaúm a enseñar. ¿A qué llegó? A enseñar. ¿Sí? Él no se paró en la sinagoga. En ese tiempo las sinagogas eran un lugar, debido a las conquistas que hubo de tantos pueblos, en las sinagogas el pueblo de Israel se podía reunir seguros, podían aprender. Y me gusta porque Jesús en la sinagoga dice, entraron en Cafarnaúm y tan pronto como llegó el sábado, mire qué bonito, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Antes de Cristo, el día de la celebración era el sábado. ¿Cuándo era? El sábado. Antes, por eso usted mire, cuando aquí dice Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar, ¿qué día? El sábado, porque era el día que el Señor descansó. Él creó el cielo y la tierra en 6 días y el 7º día, ¿qué hizo? Y ese fue el sábado. Amén. Ahora usted me dirá, pastor, ¿por qué nosotros no nos reunimos el sábado? Porque Jesús resucitó el domingo. Amén. No resucitó el sábado. El sábado estaba en la tumba. ¿Qué día resucitó? Entonces, como resucitó el domingo, la iglesia entonces dejó de celebrar sus servicios sábado como lo hacía Israel y ahora lo celebramos domingo. ¿Usted ha escuchado que algunos se llaman sabatistas? ¿Sí? Fíjate más que unos sabatistas. ¿Sí? Ellos siguen celebrando el sábado. No vamos a pelear ahorita con ellos, solo le estoy dando información. ¿O ha escuchado usted que algunos hermanos pues son adventistas? ¿Ha escuchado? ¿Sí? Ellos se reúnen los sábados. Pero nosotros nos reunimos el domingo. Y el domingo pues es para nosotros, como hoy, lo que era para Jesús el sábado. Dice que Jesús llegó a la sinagoga y ¿qué se puso Jesús a hacer? A enseñar, mire qué lindo. Él no llegó sencillamente a leer una escritura, sino Jesús puso a enseñar. Y algo sucede con la enseñanza de Jesús. A ver quién observa, quién quiere leer lo que dice el verso 22. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Fíjese que qué interesante que la gente se va a asombrar no por la enseñanza, sino por la manera en que enseñaba. Ahí habían maestros, pero resulta que la enseñanza de Jesús tenía autoridad. ¿Qué tenía? Autoridad. Ahora, ¿se recuerda qué hizo Jesús después que salió del Jordán, que fue bautizado? ¿A dónde se fue? Después del Jordán. ¿A dónde se lo llevó el Espíritu? Al desierto. ¿Y en el desierto con quién se encontró? Con Satanás. ¿Y quién ganó? El Señor. Amén. Terminó ese tiempo y Jesús con esa autoridad llega a predicar. Mira, Jesús dice que predicaba ¿con qué? Con autoridad. ¿Qué le dijimos al Señor hace un momento cuando estábamos cantando? Autoridad. Su enseñanza no es una enseñanza teórica, sino que tiene mucho poder. Así que veo aquí que su presencia en Cafarnaúm, en ese templo, tiene algo especial, tiene autoridad. El rey está ahí.
Ahora quiero que sepas que cuando Jesús está en el templo, es el rey el que está ahí. Está enseñando, pastor. Está enseñando en arameo. Por eso me emocioné cuando ustedes cantaron Yeshua. Diga Yeshua. Así le decían los niños a Jesús. ¿Cómo le decían? Yeshua. Cuando Jesús andaba por las calles y gritaban los ciegos, ¿qué nombre decían? Yeshua. Mire qué especial, otros lo podemos decir. Así sonaba el nombre de Jesús. Ahora, ese Yeshua que estaba en el templo, quiero que sepas que no era solo Yeshua el que la gente miraba, sino era el Rey de Reyes. ¿Por qué, pastor? Por lo que pasó allí. Es el Rey de Reyes. Entraron en Cafarnaúm y tan pronto como llegó el sábado, me gusta porque Marcos es activo. Marcos nos lleva rápido, dice, entraron en Cafarnaúm y tan pronto como llegó el sábado, él rápido se va al evento. Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Segundo evento. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tenía autoridad. ¿Cómo la impartía? Como quien tenía autoridad. Eso ya fue un impacto. Pero hay algo especial. De repente, ponga atención en el verso 23. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó. Un momento, iglesia. Me llama la atención algo ahí. Yo no sé si a usted le llama la atención. Era una sinagoga, amén. Era un lugar de culto. ¿Y qué había ahí en ese lugar de culto? Un hombre poseído por un demonio. Ahora le voy a decir algo. Este hombre poseído por un demonio no estaba gritando cuando empezó el servicio ese día. Ese hombre no llegó gritando de la calle como que aquí de repente entrara alguna persona gritando. Él estaba dentro de la congregación. Él estaba actuando como uno de la congregación. Él estaba viviendo como cualquiera de ellos. Ahora, ¿qué pasa? Que algo sucedió adentro de ese hombre. Yo veo que cuando se enseña con autoridad van a haber efectos. Si la enseñanza es el evangelio, te va a producir efectos. Si la enseñanza no es el evangelio, no te va a pasar nada. Estábamos predicando en Guatemala y un hermano me llegó a ver y me dijo, hermano, yo no puedo llegar a sus servicios. Yo vivo muy lejos, pero me vengo a llevar sus cassettes. En ese tiempo eran cassettes. Pues lléveselo. Dijo, ¿cuántos me puedo llevar? Los que usted quiera. Y el hermano se llevó una bolsa de cassettes. No me dijo que tenía. 3 meses después regresó y me dijo, mire, pastor, sí, yo le voy a contar qué me pasó. Y ahí traía los cassettes. Dije, me los va a devolver, entonces no le gustaron. ¿Sí? Me dijo, le voy a enseñar, me dijo. Y me enseñó su pierna izquierda. Tenía un problema venoso impresionante. Me dijo, ¿sabe qué? Cuando yo vine aquí es porque yo me di cuenta que algo yo necesitaba. Así que todo lo que había escuchado en mi iglesia y con los líderes no era lo que me necesitaba. Así que escuché una vez sus predicaciones en la radio y empecé a escucharlas ahora y me las llevé a mi casa y empecé a oírlas y a oírlas. Y resulta que empecé a sentir un cambio adentro de mí, pero yo estoy aquí porque también hubo un cambio en mis venas. ¿Y qué tienen sus venas? Yo tengo un problema de nacimiento en mis venas. Y por eso está mi pierna así. Era muy impresionante. Como médico incluso yo no sabía ni qué ofrecerle. Pero luego me enseñó su otra pierna. Digo, mi misma enfermedad estaba en esta otra pierna. Pero otra pierna tenía cicatrices de las venas. ¿Y qué se hizo ahí, hermano? Yo no hice nada, me dijo. Conforme la palabra está haciendo algo adentro de mí, algo ha ido pasando ahí en mis venas. Y no estoy aquí para darle el crédito a las venas, sino estoy aquí para dar testimonio de que algo cambió mi corazón. Amén. La enseñanza produce efectos. Si se enseña la autoridad que el Señor quiere, va a traer efectos. No busques los efectos si no estás escuchando la enseñanza. A veces queremos un efecto. Que me pase algo, pastor. Sí, pues hay un montón de lugares. En mi país lo sabía. Aquí tal vez también los hay. Donde te van a ofrecer un manto ungido o te van a ofrecer una oración que te va a limpiar o te van a ofrecer cualquier cosa que va a hacer efectos. Pero el evangelio te cambia por la autoridad que tiene. Porque es palabra de Dios, no es de Frank, ni la pastora Vero, ni cualquier líder.
Entonces, en este pasaje, yo veo que como Él se puso a enseñar, ¿qué se puso a hacer Jesús? A enseñar. O sea, para que Él nos enseñe, tenemos que reconocer que no sabemos, iglesia. A mí me costó mucho eso, porque yo crecí en una casa de creyentes o de religiosos. Y cuando a mí me decían los pastores, tú necesitas conocer a Jesús, a mí yo me sentía ofendido porque yo crecí oyendo la Biblia, pero no la había aprendido, porque para aprenderla tienes que reconocer que no sabes. A veces tú crees que tú te lo sabes todo. Hay una historia de un campesino que ahí iba en su carreta, porque todavía el tipo de carretas iba después de una jornada pesada, iba de regreso entre las piedras y todo, y andaba con su perro. Pero ¿qué si el perro era opuesto, como dirían? A la primera el perro se saltaba de la carreta y se caía entre el lodo, y porque el perro, entonces se bajaba de la carreta, lo subía, perro, subite a la carreta, le decía. Y el perro todo enlodado, seguía la carreta. Pasaban por un puente. Ah, no, el perro saltaba del puente al río, del río para abajo. Ahí va el pobre señor a traerlo hasta allá abajo. El perro no solo enlodado, sino mojado. Perro, subite a la carreta. Ahí van. Piedras. Y el piedrero. No, el perro se saltó y de piedra, golpe, casi le pasa la carreta encima. Él lo levanta ya con la pata adelante torcida. Perro, subite a la carreta. Yo no sé si usted lo está entendiendo, pero yo lo entendí. A mí me agarró el Señor y me dijo, a ver, no me dijo perro, pero subite a la carreta. Tú no sabes cómo caminar en la obra de Dios. Tú no me conoces. Mire, ya uno con la oreja para un lado. Yo no sé cuánto va a esperar usted, pero a mí me cayó el río y tuve que reconocer que yo necesito que el Señor me enseñe. Amén. Me tengo que sentar y decir, Señor, no sé nada. Me gusta esta sinagoga de Cafarnaúm porque ahí estaban, miren. Jesús estaba enseñando y nadie lo contradijo. No le dijeron, mire, Yeshua, esa prédica ya la dio el rabino la semana pasada. O eso ya lo aprendí en la escuela dominical hace 10 años. No, es que no te conozco. ¿Cuál es el efecto? Porque lo que el Señor predica, lo que Él te dice, tiene autoridad. O sea, te mueve por dentro. Cuando la palabra me movió por dentro, me pasaron cosas. Yo espero que a ti la palabra no te entre por aquí y te salga por acá, sino que se quede adentro y te mueva. Fernando, amén. Él quiere que esa palabra nos mueva. Dice que había allí un espíritu maligno. Y me llama la atención esto. ¿Saben por qué? Porque ese espíritu, y no estoy ahorita en este momento dándole autoridad, sino que quiero decirte que en esa congregación permaneció ese espíritu fastidiando a esa persona todo el tiempo hasta que Jesús llegó. ¿Le llama la atención eso? A mí me impresiona. Esa iglesia se reunía todos los sábados hasta que Jesús llegó. Ese espíritu ahí estaba cómodo. Ay, que lean. Ellos leían la escritura. Pues no pasaba nada. Ellos cantaban salmos. Pues no pasaba nada. Porque si no se está predicando la palabra que el Señor quiere, ningún espíritu se va a molestar. Por eso a mí no me inquieta que cuando estamos predicando la palabra de Dios, algunas mañanas hay dificultades. Esta mañana hay 2 de nuestros líderes en casa. Y hace 8 días estaban completamente sanos. Entre ellos mi esposa. ¿Y por qué, pastor? Porque el enemigo se molesta cuando predicamos la palabra. Y yo felicito a los que están aquí en medio de dificultades. Porque yo creo que esas fuerzas del mal no les gusta la palabra de Dios, pero se tienen que ir. Porque donde está el Señor, todo es posible. Amén. Dale un aplauso al Rey por esto. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí, pastor? Hubo una siembra y hubo una cosecha inmediatamente en ese servicio. Jesús fue predicando la palabra, fue anunciando el mensaje, fue abriendo ojos y la cosecha fueron los cambios.
Jesús demuestra su autoridad cuando nos enseña. Mire qué especial esto que encontré. Solo Él puede enseñarlos lo que realmente necesitamos. Cuando Él te está enseñando, le estás dando autoridad. Cuando tú le dices, Señor, yo no sé, estás dispuesto a aprender. Cuando tú estás negociando las verdades, hoy en la iglesia hay un problema, que la gente quiere este pedazo de la Biblia, pero este no. Sí, me gusta esto, esto no, pastor. Entonces que Él enseña y yo aprendo. Amén. O los niños le dicen a los profes, esta clase no la quiero y se salen. De que no pueden, ellos tienen que hacer la clase. Y si no llenan los requerimientos, no pasa el año. Pues cuando estás delante del Señor, Él está enseñándote y solamente va a lograr avanzar si tú reconoces que lo necesitas. Ahora hay algo más aquí. Y es que esa enseñanza, cuando tú la recibes, produce cambios. Así como al hombre le cambió esa pierna, y me gustó porque tenía una que estaba enferma y la otra que estaba sana. Y para mí fue como una muestra de un antes y un hoy. De igual manera, en esta sinagoga hay un cambio. Hay un cambio. Reconocer que no sé nada es el primer paso. Y necesito que Jesús me lo enseñe, debe ser el otro paso. Cuando vengas aquí a Shalom, yo espero que salgas inquieto. Todavía no sé nada, pastor. Y entonces a leer su Biblia en la semana, a oír la prédica que te mandemos por WhatsApp, a meditarla. Pero una vez que la medites, entonces que Él te enseñe. Van a venir efectos. No puede volver al cielo vacía, dice Isaías. La palabra de Dios es como la lluvia que cae sobre la tierra y no puede volver al cielo vacía. Ya mojó la tierra, ya la fertilizó. No como cuando usted riega con el agua de su manguera, ¿sí? Cuando echamos el agua de nosotros, ahí más o menos. ¿Ha visto cómo prospera de poquito los jardines con agua de nosotros? Pero ¿qué pasa cuando llueve? Ay, hermano, cuando llueve el otro día está flores ahí. ¿Qué le va a pasar a usted si usted está oyendo palabra de Dios, meditando palabra de Dios, trabajando con palabra de Dios, durmiéndose con palabra de Dios? ¿Qué le va a producir? Cambios. Cambios, iglesia. La palabra de Dios no puede volver al cielo vacía. Ya fue enviada, no puede regresar sin hacer lo que Él quiera, y por eso me impresiona, porque Jesús está en la sinagoga, está predicando con autoridad, y autoridad quiero que enfocarte que en esta palabra, la palabra autoridad es una palabra en hebreo, en griego, que significa absoluta convicción de lo que se dice. Él estaba convencido de lo que estaba diciendo. Jesús no estaba intentando convencerlos, Jesús está convencido de lo que está diciéndonos. Ahora hay algo extra. Los rabinos de ese tiempo eran confusos. Me quiero detener un momento en eso. Porque Israel estaba gobernado por maestros, los maestros de la época de Jesús, los que tenían la palabra. Te cuento que tú ahora, quiero ver quiénes tienen una Biblia ahí con ustedes, que me la suban. A ver las palabras, aleluya, las espadas. Aunque sea de bolsillo, ahí está, gloria al Señor. Mire lo que usted tiene, voy a tomar su Biblia un momento, hermano. Lo que usted tiene, hermano, los judíos no la podían tener. Ellos no podían tener la Biblia. Hasta hace como un sitio muy especial, y ahí están los rollos de la escritura. Solo él los puede tocar. El rabino toma el rollo, lo abre y solo él lo puede tocar. ¿Y saben que no lo puede tocar con su dedo? Lo toca con un instrumento y meditan esa palabra. Eso es como ellos lo hacen ahora. Pero en el tiempo de Jesús, de igual manera, los rabinos tenían solamente ellos la palabra, pero ellos tenían un problema. Y es que ellos hacían confusa la palabra. No estoy hablando de aquí de Austin. Ahora hablo de los rabinos del tiempo de Jesús. La hacían confusa. Ellos tenían las escrituras, pero ellos las leían y se las complicaban a la gente. ¿Qué significa eso? Que sus enseñanzas eran enseñanzas de hombres y le volvían a la gente más difícil buscar a Dios. Oían la palabra, pero no les servía para nada. Quiero que vaya también ahorita adaptándolo a su propia vida.
cuántas veces o en cuántos lugares o en cuántas condiciones yo ya escuché esta palabra y no me provocó cambios. No me trajo nada. Eran escrituras, pastor, sí, pero como los que las compartían no producía cambios. La Biblia no produce cambios cuando la tocas, ni cuando la pones en una pared, ni siquiera cuando la repites como lero, lero, candelero, ¿sí? Que el Dios de toda esperanza los llene de todo gozo. Yo declaro que el Dios de todo eso no funciona así. La palabra funciona cuando la crees. Y pastor, ¿qué hace falta para creer la palabra? Bueno, lo primero que hace falta es dejar de creer en lo que creías antes. Israel creía en una palabra que no tenía autoridad. Y Jesús trajo una palabra con. Los judíos escuchaban una palabra que no se entendía y Jesús anunció una palabra que sí se entendía. Eso es lo que Dios quiere darte esta mañana. Ese es el efecto contra lo que los rabinos estaban haciendo. Y hoy no me voy a quedar solo con los rabinos, sino, dice la escritura, entraron en Cafarnaúm, y creo que ahora veas toda la ciudad de Cafarnaúm y que puedas ver Austin o puedas ver tu país. Y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Me gusta, Jesús hace lo mismo. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó. Aquí viene algo impresionante. ¿Qué es lo que este hombre grita? ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Aquí hay algo extraordinario, iglesia. Y quiero que podamos unir las tres cosas. Hay un pueblo asombrado por la enseñanza. Jesús empezó la prédica, empezó a anunciar, empezó a proclamar, empezó a darle la palabra de Dios, y cada uno de ustedes, como están haciendo ahora, unos toman notas, otros lo guardan en su corazón, empezó a producir un impacto adentro. Pero conforme esa enseñanza empezó a avanzar, hubo un hombre que esa enseñanza le provocó cambios adentro. ¿De qué manera le provocó cambios? Bueno, la gente se asombró. Y esta palabra asombro en griego, como se escribió, como la usó Marcos, es la misma palabra que se usa para eclipse. Mire, eclepso la palabra. La gente se eclipsó cuando escuchó eso. Dijo, esto es lo más grande que hemos oído. Se quedaron impactados. Pues. Si tú lees la Biblia y ya no te impacta, no estás dejándote que el Espíritu te llene. Yo he leído ese libro una y otra vez y he pasado por momentos en que ya como que no me impacta. Ah, no, cuidadito, eso no es de Dios. Léalo y deje que lo impacte. Deje que lo toque. Me gusta porque me recuerdo que mi hermano un día me agarró mi Biblia, me dijo, a la Frank, me dijo, esa es su Biblia, y ya cámbiala, me dijo. Tiene las páginas pegadas, tiene unas que se les borraron las letras. Lo que pasa es que yo estaba leyendo en ese tiempo la Biblia por primera vez, después que acepté que no sabía nada. Mire, habían lágrimas, habían anotaciones que yo ponía. No tenga pena de poner algo ahí en su Biblia. Había historias, Señor, esto me hace recordar esto. Me estaba eclipsando la palabra de Dios. Yo creo que te impresione la palabra, que te toque. Por eso a algunos les invito a que tengan un cuaderno. Ahora ya no mancho mi Biblia. Pero tengas un cuaderno y digas, estás leyendo algo. ¡Hala, Señor, me estás hablando! El pueblo se eclipsó cuando escucharon a Jesús. Yo creo que tú te eclipses cuando leas tu Biblia, que te despiertes con ánimo y abras y digas, ¿qué me vas a decir hoy, Señor? Ellos se eclipsaron. De repente en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó. El pueblo se asombró, pero el espíritu, ¿qué hizo? Gritó. Amén. ¿El pueblo qué se hizo? Se asombró. ¿Y qué pasó con el espíritu? El espíritu gritó. No el Espíritu Santo, hermano. No estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando de un espíritu que está contra Jesús. Mire cómo le dice a Jesús, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Aquí hay una discusión de espíritu a espíritu.
Ok, ¿de qué estamos hablando, pastor? Estamos hablando de un reino que se cayó antes que nosotros fuéramos creados. La creación ocurrió en 7 días o en 6 días. Y antes que llegaran a nosotros, el Señor creó los cielos y creó la tierra y creó las estrellas y creó los astros y ahí creó a una multitud de seres celestiales. Entre esos seres celestiales hubo un ser que va a decir la escritura en varias partes que se opuso a Dios, que se retuvo a Dios, que se detuvo a seguir adorándolo en esa creación celestial y fue expulsado inmediatamente del reino. Su nombre le podemos decir Satanás, el diablo, el chamuco, la serpiente, como quieras llamarle, pero fue expulsado. Y junto con él va a decir Apocalipsis que se cayó uno de cada 3 ángeles. Y la Biblia dice que son millares de millares. Uno de cada 3 se cayeron con él. Y vinieron a la tierra. Y vinieron a estorbar la obra de la creación. No pudiendo pelear contra Dios, buscaron lo más parecido a Dios. Dile al hermano de al lado, tú y yo somos imagen de Dios. Ya sabes ahora por qué tanto te fastidia el chamuco. No puede hacer nada contra. Entonces, ¿contra quién se mete? La imagen y semejanza de Dios. Pero me gusta Jesús. Jesús está en el templo, Jesús está predicando con autoridad. Jesús está anunciando la palabra. Está denunciando el problema. Pero inmediatamente de allí sale un ser que no se le ve, no es el hombre, y dice, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Mire, le conoce el nombre. Ahora, quiero que veas algo más. Has venido a destruirnos. Creo que le pongas atención a esa queja. No dice, ¿por qué te entrometes, Jesús, hijo de Nazaret? Jesús de Nazaret, pongámonos uno a uno. No le dice así. No le dice, bueno, si viniste, que se vea. No, no. Has venido a destruirnos. Un momento. Aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo especial. A Satanás le encantan las falsificaciones. Le gustan las falsificaciones. Le gusta lo falso. Pero para que haya una falsificación, tiene que haber un original. Usted no va a falsificar algo que no hay original. Se falsifican las joyas más finas, los relojes, los billetes, los diamantes. Se falsifica todo lo que tiene valor. Y Satanás es un falsificador. ¿Dónde? ¿Dónde, pastor, es falsificador? En la iglesia. Atención, voy a decir algo muy importante. Los demonios se esconden detrás de las falsificaciones. ¿Qué estoy intentando decirte? Que al enemigo le gusta una iglesia que tenga Biblias, pero que no tenga autoridad. Al enemigo le gusta una iglesia donde canten y la gente le agarre el tembleque, pero que no conozcan a Jesús. Al enemigo le gusta un pueblo que se reúna, pero nunca cambie de vida. Porque la palabra trae cambios. Pero si puede lograr tener a un pueblo así, lo falsificó. Desde la carta a los Efesios. Y Pablo escribe a los Filipos. Y le escribe también luego a Colosas. Habían falsificadores en la iglesia. No es ahora. Y no voy a hablar de ninguna iglesia. Solo voy a decirte que tu corazón tiene que estar celoso de que no caigas en una falsificación. Que había en esa sinagoga, pastor, y había un endemoniado allí que nunca se sintió mal. Y resulta que el primer día que Jesús predica, ¿qué pasa con el endemoniado? Brinca. ¿Y qué le dice? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres. Hermano amado, el enemigo sabe quién es Jesús. El enemigo sabe lo que vas a recibir cada domingo que vienes a Shalom. Por eso te agarra del cuello y te dice, hoy no vas a ir. ¿Sí? Él sabe lo que recibes aquí. Él sabe qué va a pasar mañana. Ahora que conoces la diferencia entre lo falso y lo verdadero, ya no te vuelves a tragar lo falso. Ya no te dan gato por liebre. ¿Verdad que no? Ya no, porque ya conoces el verdadero.
Y entonces, ¿qué resulta? Que los demonios estaban muy cómodos con la enseñanza de los rabinos. Pero cuando Jesús empieza a predicar la verdad y empieza a anunciar la verdad, ellos ya dejan de estar cómodos. Hoy te voy a decir que el enemigo está emocionado de una iglesia y de pueblo religioso en el mundo, escondido en falsificaciones. Y no pongo más ahí porque hay mucho más. Todo lo que no te deja conocer la verdad es una falsificación. Yo puedo venirte a decir, esto viene de Jerusalén. Entonces usted piensa, es de Dios. Tóquelo y se va a sanar. Un momento. La Biblia nunca habló de objetos que sanan. El que sana es Cristo. Amén. No, hermano, fíjese que lo que pasa es que ahí yo vi que había un cuadro de Jesús y de algunos seguidores de Jesús o de algunos santos. Y por eso fui. Sí, porque él es falsificador. No te va a poner la cara de una vez del chamuco ahí. Hermanos, que ahí cantan alabanzas. Sí. Y te predican de Jesús. No, pero yo me siento bien ahí. ¿Y qué aprendiste? Yo sentí un gran calor. Eso no es de Jesús. ¿Conociste a Jesús o conociste el calor? Hermano, yo pasé mucho tiempo con dificultades de encontrar el camino, pero dice la palabra que Él es el camino. Amén. No busquen más caminos, es que me gustaría ir por el atajo. No somos, el problema con nosotros los hispanos es que nos gustan un poco los atajos. Cuando alguien quiere conseguir un trabajo en mi país, no aplica para el trabajo, sino que se va con un conecte para que el conecte le dé el trabajo. Mira, yo quiero tal trabajo, todavía está allá aquel mi compañero del colegio. ¿Por qué no aplica? Nos gustan los atajos. Por eso es que caemos fácil en todo esto. Mire, el pueblo latinoamericano ha sido presa de todo tipo de falsificaciones, pero el evangelio ha venido a nuestras vidas. Amén. Cuando llegue el evangelio, métete en él. Créelo. Mire cómo dice Juan 8:43. ¿Quién lo quiere leer? Porque no entienden lo que digo, porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de las mentiras. Mire qué dura esa prédica de Jesús. Estaba hablando a judíos que les gustaba la enseñanza de los rabinos de ese tiempo. Y dice, ¿por qué no entienden lo que digo? No pueden oír mi palabra. Ellos tenían su palabra, pero no aguantaban la palabra de Jesús. Y mire qué fuerte el Señor, porque no dice, bueno, ustedes están regular, sino que les dice, ustedes son de su padre el diablo. Usted va a decir, hermanos, ellos eran judíos. ¿Por qué? Porque no había verdad en ellos. Atención, si no hay verdad en ti, hay mentira. No hay medias verdades. ¿O a usted le gustaría un billete de $100 que es medio falso? Si se lo agarran en el banco, no sale del banco. Cuidado con los billetes falsos. Jesús dice, no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. Está hablando el adversario. Juan 8:32, ¿quién lo lee? Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Amén. Ahora son esos mismos judíos, es en otro pasaje, pero les está asegurando que si se mantienen fieles a sus palabras. Ellos eran fieles a las escrituras judías, pero Jesús quiere que seamos fieles a sus palabras. Y dice, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, o sea que no la conocemos. Conocerán la verdad. Y la verdad nos hará. Amén. Suba sus manos al cielo. Diga conmigo, Señor, mientras no te conozca, junte sus manos. Voy a ser esclavo. Pero si conozco la verdad me hará libre. Cuidado, no le dar una tumanada al hermano del lado.
La verdad nos hará libres. Amén. La verdad te hace libre. La verdad rompe la cadena. No es la emoción la que rompe la cadena, no es el grito del pastor o no es la música directamente. Hay conciertos de alabanza en que yo veo que los muchachos se emocionan y veo en los videos que está uno saltando por aquí y está bien. Pero si no se está predicando la verdad, solo va a durar un rato. Jesús quiere que nos dure para siempre y me gusta porque Él es celoso. Dice, de repente en la sinagoga. O sea, nadie se lo esperaba. Yo imagino que todos estaban bien atentos. Jesús estaba explicando. Toda la creación tenía un sentido y luego los profetas anunciaron de un enviado y ese enviado no fue Moisés, porque miren lo que le pasó. No fue Josué, porque también esto le sucedió. Tampoco fue Gedeón, porque tuvo estas debilidades, ni David. Entonces todo el pueblo de Israel iba caminando, ¿verdad?, en la prédica de Jesús y de repente, hermano, en ese momento que estaban todos en lo más profundo, un grito, hermano. Yo no sé qué hubiera hecho, ¿sí? Pero más o menos fue una cosa que les paró los pelos a todos, pues, ¿sí? No lo esperaban. Me gustó esa imagen al escuchar eso de has venido a destruirnos. ¿Sabe lo que estaban diciendo los demonios? Ahí estaba el rey. Cuando ellos escucharon a Jesús, ellos saben a qué viene Jesús. No dijo, perdónanos, perdónanos la rebelión que hicimos aquel día en el cielo. Ellos nunca van a cambiar, hermano. No juegues con el enemigo. Él no va a cambiar de opinión. No sé cuánto les dio su creencia, sin posibilidad de ser ayudados, hablándoles de Dios, sin capacidad de ni siquiera escucharlos. El enemigo no viene sino a matar, a robar y a destruir. Y sabe, cuando ellos se postraron ante Jesús y le dijeron, has venido a destruirnos, es porque ellos saben que la autoridad de Jesús no va a negociar con ellos. Tu Jesús no va a negociar con tus demonios. Tus demonios le temen a Jesús y saben que tienen los días contados, los minutos contados. Una hermana que nos visitaba en Guatemala con una profunda depresión de más de, no sé si eran 4 o 5 años. Llegaba a nuestros servicios y ella decía, tengo sueño, no tengo ni ganas de trabajar, he perdido el ánimo. Pero la hermana había estado involucrada en brujerías y había estado involucrada en ritos. Y ella empezó a llegar a escuchar la palabra de Dios y mire lo que le vino fue una profunda depresión. No podía oír la prédica, estábamos predicando, la hermana se iba cayendo. Eso fue un domingo, 2 domingos, 3 domingos, 4 domingos. Pero un domingo se le abrieron los ojos a la hermana. Dijo, pastora, no me pasó, pero escuché la prédica. Y la semana siguiente, pastores, fíjense que ya no tengo tanto sueño. Y la semana siguiente, iglesia, se me está quitando la depresión. Y a la semana siguiente, ya no me voy a tomar la medicina para la depresión porque ya no la necesito. Nunca más regresó a la depresión. Porque donde está el Señor, aquellos que están ahí fastidiándote, saben a qué ha venido tu rey. No ha venido a negociar, no negocies tú con él. No le digas al diablo, papi, te voy a dar el 80%, pero me quedo con un 20%. No te quedes con él. Hay una anécdota de alguien que vendió su apartamento. Mire qué interesante. Años después, había una familia viviendo allí. Contentos con sus hijos, y tocaron la puerta. Sí, ¿qué necesita? Yo soy el antiguo dueño del apartamento, dijo. Sí, pero nosotros se lo compramos a usted. Sí, sí. Pero mi condición es que esos 2 clavos siguieran aquí. Ahí están mis clavos, le dijo. Sí, aquí están. Ahí puso una hamaca, mire, ahí se quedó a vivir. Cuidado con dejarle un clavito al enemigo. ¿Sí? No es que solo esto, pastor, es que a mí lo único que me gusta es, mira cómo me gusta la lotería. 3 números juego yo cada 15 días. De vez en cuando. Solo te pongo un ejemplo. Algunos serán las cartas,
otro será ver mujeres, otro será amor al dinero, otro será el chisme. Yo no sé cuántas áreas todavía dejamos como pendientes cuando yo veo que el adversario se rinde delante de Jesús. Tyson, no viene de la suerte. Yo he visto gente de Dios muy, muy bendecida que le ha costado muchísimo con esto del juego, de estos juegos. Y cuando lo han entregado al Señor han sentido una profunda libertad. Voy a contar un testimonio de esto. Hay una hermana en Guatemala. Me dijo, mira hermano, yo hasta quiero ofrendar de lo que me ganó de la lotería, no quiero ese dinero. Úselo como quiera, pero recuérdese que no le agrada a Dios. Ana enfermó de la vista, pero como tenía dinero, entonces fue al médico y le atendieron con ese dinero. Y el médico le hizo una cirugía, pero no le funcionó la cirugía. Después la operaron de otros asuntos en su vejiga y no dejó de sangrar y casi muere en la cirugía. Una operación muy simple. El dinero que gastó de todas las complicaciones que tuvo fue mayor que el que se ganó la lotería. Yo entiendo que el regalo de Dios no depende de 3 números que usted juegue, hermano. Ni de la chibolita que dé vueltas aquí, ni de una maquinita que baje acá. No necesita nada de eso. Él es Dios, dueño del oro y de la plata. No necesita ayudas. No necesita que tú le eches una mano, porque estás ofendiendo al que todo lo tiene. Su nombre es Jehová Jireh, el que provee. Y cuando Abraham iba para el monte con su hijo, y su hijo le dijo, papi, ¿vamos a entregar sacrificio a Dios? Sí, le dijo. Pero veo que traemos leña y fuego. ¿Y dónde está el cordero? Le dijo. Y le dijo, mire lo que le dijo el Señor, lo que le dijo Abraham a su hijo. El Señor proveerá el cordero. Y subió al monte y acostó a su hijo. Parecía que era lo más difícil, pero él dijo, antes de fallarle a Dios, yo no le puedo dejar de creer. ¿Sabe que cuando usted echa una fichita ahí para ganarse algo, usted está dejando de creer que Dios con su trabajo, con su ofrenda, con su diezmo le va a proveer? ¿O no es suficiente su Dios para proveer? Así que cuando Abraham llegó hasta el monte y entregó a su hijo, ya tenía todo listo, hermano. Ya tenía todo listo. Imagino que su hijo le estaba viendo, le estaba diciendo, papá, ¿cómo estamos? Pero Abraham sabía quién era su proveedor. Iglesia, yo creo que tú sepas quién es tu proveedor. Es aquel ante que los demonios se postran. Ese diablo que te fastidia se postra cuando tú dices Yeshua. Le teme a que confíes. Confía en Jehová de todo corazón y no en tus propios juicios. Fue la escritura de esta semana. Confía. ¿Sabe qué significa confía en la escritura? Agárrate de él. Confía. Ellos le temen a Jesús. Se aterrorizan cuando Jesús promete. Pero hay algo especial que encontré. Este teólogo dice, este espíritu inmundo es un ser caracterizado por la depravación total y maldad incurable. Se encogió de miedo ante la presencia y la virtud y santidad perfecta de Jesús. Por eso he querido poner esa imagen de Jesús en la sinagoga como un rey. Y ante ese rey se postraron los demonios. Y cuando tú vienes a Shalom, todo lo que te ha fastidiado en la semana se postra delante del Señor aquí. No es con tus fuerzas. El miedo, hermano, la inseguridad se postra delante del Señor. Nosotros somos frágiles. Yo me imagino que ese hombre, ¿cómo podía ser libre de ese espíritu? ¿Cómo lo podía hacer si no conocía a Jesús? Pero una vez que lo conoció, él sí podía decir, yo fui a esa sinagoga por 8 años o por 10 o por 15 y el día que vino Jesús se me quitó. El día que te encuentras con Jesús se te quitan muchas cosas. No inmediatamente, pastor, no, algunas llevan tiempo, pero para que te restaures. Pero quiero que veas que el Espíritu no tenía otra salida. Para esto se apareció el Hijo de Dios, dice 1 de Juan 3:8. Para esto
Se apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. No vino a negociar con las obras del diablo. No vino a más o menos hacer un recycle de la obra del diablo. Vino a deshacer las obras del diablo. A él le molesta todo lo que el enemigo ha hecho con nosotros. Y cuando viene a nuestro corazón la palabra de Dios, se van estas cosas. Se va esa carga. Se va esa necesidad de buscar en otras salidas. ¿Has venido a destruirnos? Me gusta esta pregunta. Y quiero que te la lleves en tu corazón esta mañana. Más le teme el diablo de lo que tú vas a recibir aquí, que a veces lo que tú mismo sabes que vas a recibir. Le fastidia grandemente lo que vas a recibir. Le enoja. Porque una vez que se va, porque la palabra le ha acechado, no tiene nada que hacer contigo. No hay vuelta de hoja. Conscientes que no son ni desean ser redimidos, estoy hablando del enemigo. Ellos, el enemigo como reino está consciente, ellos están esperando la condenación final, por eso habla de la destrucción. Ellos no fueron destruidos en ese momento. Jesús los echó. Pero hasta ese momento y hasta el día de hoy, su reino no ha sido destruido. El día final va a ser destruido. Mientras tanto, pastor, mire las guerras. Mire las atrocidades ocurridas en los crímenes, mire esas degeneraciones sexuales en el mundo, sepa que hay algo más que solamente mal corazón. Es que fue mal corazón, hermano, es algo más. Hay una maldad en el mundo que mueve a los hombres y mujeres que lo permiten, pero esa maldad le espera una condenación final, no a nosotros. Si usted lo quiere, yo no quiero. ¿Cuántos quieren ser salvos? Amén. Tanto amó Dios al mundo que mandó a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. De repente en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. Mire qué interesante. El Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de este hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Y con esto hablo del show. Siempre el adversario va a hacer un show. Es que ahora que estoy yendo a la iglesia, hermano, se me descompuso el carro, me enfermé y pasé. Es un show. Por favor, sepa que sube el telón, pero después se acaba el show y se baja el telón. No se asuste por el show. No se espante de que ahora que está buscando al Señor, las cosas están peor. Un hermano nos llamaba en el programa que teníamos en nuestro país de radio y decía: yo estoy oyendo el programa y estoy muy contento, pero desde que lo estoy oyendo me están pasando muchas cosas. Es el show. Ese alarido y esa sacudida es todo lo que podía hacer, pero después fue libre para siempre. No se asuste si las cosas se le complican. Escuché a un hermano decir: antes que las cosas se pongan mejor, se van a poner peor. Porque antes el hombre estaba ahí sentadito. Entraba y salía los domingos. Resulta que en ese momento hasta lo sacudieron, hermano. Lo único que puede hacer es dar una tu sacudida cuando te duele el cuerpo, cuando tengas una dificultad. Ayer la pastora me decía: aquí voy a estar en la casa. No puedo caminar. Mira, una cosa sencilla pasó y la pastora no pudo caminar más. Fuimos a urgencias, la vieron, estamos orando por ella. Pero aunque esté pasando lo que está pasando, es solo un show. Y por eso te quiero animar a que no le des lugar al adversario. Porque una vez que llega el rey, los demonios se postran. Esta es la mañana para eso. Vamos a ponernos de pie. Esta es la mañana para que nosotros lleguemos al rey y él sea el único rey. Vamos a darle al Señor la autoridad. Entonces, con esta oración, que él sea el rey. No queremos a otro. El rey llegó al templo y tú eres el templo ahora. Y ante ese templo cualquier otro reino se va a postrar. Padre Santo, te damos gracias porque desde que mandaste a Jesús al mundo, el reino ha sufrido violencia. Pero no violencia porque nosotros ahora seamos gente llena de ira, sino porque tú has ido liberando a tu pueblo.
Hoy, Señor, aquí está mi vida. Y quiero pedirte, Señor, que de igual manera que ese día en esa ciudad hermosa de Cafarnaúm provocaste esa liberación, Señor, yo te pido que me hagas libre a mí también. Hazme libre de todo reino de confusión primero. Toda confusión que no me ha dejado ver el evangelio hasta hoy. En aquellos días fueron los rabinos, pero hoy hay tanta información, Señor, que a veces no sé ni dónde encontrarte. Pero tú has venido para que yo tenga vida y la tenga en abundancia. Yo te pido que tu palabra no vuelva al cielo vacía sin antes cambiarme. Te doy permiso. Yo te invito a que tú le digas al Señor, te doy permiso de que entres a mi corazón y que me hagas libre. Libérame, Señor, del rencor, del dolor, del enojo, de cualquier confusión sexual que me fastidia, Señor. Libérame. Libérame de cualquier falta de fe o confianza que le tengo a amuletos, que le tengo a ritos, que le tengo a cultura que aprendí. Ahora no la puedo olvidar, Señor. Te pido, Señor, que tú me liberes de cualquier atracción que tuve o que incluso aún tengo hacia los juegos, hacia las cartas, hacia la lotería, cosas que me funcionaron en el pasado, pero hoy sé que te ofenden. Y detrás de eso hay un falsificador. Yo de mi parte renuncio a todo eso. Y quiero que tú seas mi rey. Yo te invito a que tú hagas lo mismo. Vamos a someter nuestro reinado al Rey de Reyes. Y díselo con tus palabras. Te doy permiso, Señor, que ocupes mi trono en mi alma. Destituye cualquier otro rey que haya estado en mi vida dominándome. Y te doy permiso a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores, a que te sientes en el trono y quedes ahí, Señor. Gracias. Gracias por la palabra que hoy nos has dado, Señor. Gracias porque esa palabra nos lleva a libertad. Y hoy te pido particularmente